Dani Alves ha pagado la fianza de 1 millón de euros y quedará libre en las próximas horas tras pasar 14 meses en prisión. Por cierto, el viernes tuvimos directo en público con Joaquín Bosch, el magistrado y miembro de Juezas y Jueces para la Democracia. Os invito a escucharlo porque, aparte de hablar del caso de Isabel Díaz Ayuso y de todo lo que podía ocurrir a raíz de este caso, hablamos también de Dani Alves y de esa decisión de dejarle en libertad con fianza de 1 millón de euros, de lo que supone la fianza, de si se le devuelve, de cómo se paga la fianza, todo esto. Y hablamos también de que pues hay algunos jueces, en este caso Joaquín Bosch, que no entendía esa resolución judicial. Decís por aquí, ahora debería fugarse y que rodaran cabezas. Totalmente. Lo que pasa que una cosa que no nos dio tiempo a hablar el otro día es que normalmente los jueces no son de responsabilidades por estas cosas. O sea, tú de repente... ha habido en algún caso muy extremo en el que sí han sido apartados, inhabilitados unos años, etcétera, pero en este tipo de grupos, ¿no?, de profesionales, rollo jueces, policías, médicos, es muy difícil que por una negligencia, por muy fuerte que sea, se te aparte de tu trabajo o se te inicie un proceso, ¿no? Decís por aquí, claro, a los jueces no les cortan la cabeza, efectivamente, y joder, hemos visto, este caso es grave, pero hemos visto hace poco casos de padres maltratadores que seguían pudiendo ver a sus hijos y que han acabado asesinando a sus hijos para hacer daño a la madre, y esos jueces no han tenido ningún tipo de responsabilidad sobre esto, ¿no? Decís también por aquí... Europa no es Estados Unidos, ni queremos, tampoco. Tampoco digo yo que el sistema de Estados Unidos sea mucho más garantista, Es bastante terrible. Decís por aquí, mi dentista lo defendía, y yo, que que hay temas parecidos en el fútbol, que pintan bastos, que ya verían unos meses y la casualidad, no me equivoqué. Pues ahora tienes que volver a ese dentista. Ahora tienes que volver a ese dentista y decirle, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué nos estás contando? Entonces, como os decía, la noticia del día es esta. De hecho, hay muchos medios de comunicación esperando para captar esa salida de Dani Alves. El exjugador del Barça ha depositado la fianza de 1 millón de euros y quedará libre en las próximas horas tras 14 meses en la cárcel. El exfutbolista, condenado a 4 años y medio por violar a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona, esperará en libertad mientras la justicia resuelve los recursos, porque hay recursos, recordemos, contra su condena por violación. Han transcurrido 5 días después de que la Audiencia de Barcelona le impusiera tal cantidad para salir de prisión. La Fiscalía Provincial de Barcelona ha interpuesto un recurso de súplica contra la resolución que acuerda modificar la medida cautelar de prisión provisional del futbolista Dani Alves mediante el pago de una fianza de 1 millón de euros. Según la Fiscalía, el recurso se fundamenta en que se mantienen los motivos por los que se adoptó la prisión provisional del futbolista brasileño hace un año, incluso dicen con mayor intensidad a la vista de que el señor Alves ha sido condenado como autorresponsable de un delito de agresión sexual a la pena de 4 años y 6 meses de prisión. Más aún, dicen, teniendo en cuenta los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Fiscal y la acusación particular y el horizonte penológico al que se enfrenta el procesado, hasta 12 años de prisión, añade Fiscalía. Por ello entiende que debe prorrogarse la situación de prisión provisional hasta la mitad de la pena impuesta en sentencia, es decir, 2 años y 3 meses. Existe, dicen, un elevado riesgo de fuga que entendemos que no puede mitigarse con las medidas alternativas fijadas en el auto recurrido a la vista de la falta de arraigo del señor Alves a nuestro país y el arraigo existente con su país de origen, Brasil, que no extradita nacionales en delitos de agresión sexual, y vista su elevada capacidad económica, así como la de su entorno, que conllevan que el riesgo de fuga no quede mitigado por el depósito de una fianza. Dani Alves no pudo consignar el viernes la fianza de 1 millón de euros que le impuso el pasado miércoles la Audiencia de Barcelona para quedar en libertad provisional, por lo que ha tenido que permanecer en prisión durante todo el fin de semana. De hecho, recordemos que le concedieron prorrogar esos días para poder entregar esa cantidad, ¿no? La defensa de Alves, condenado en primera instancia a 4 años y medio de cárcel por violar a una joven, no ha podido depositar el viernes el 1 millón de euros de fianza, pese a la prórroga de 1 hora que se le concedió, por lo que el exjugador ha seguido en la cárcel de Brians 2 al menos hasta este lunes, cuando reabre la oficina de la Audiencia de Barcelona para las consignaciones económicas. Sus abogados pidieron in extremis el viernes 1 hora más de margen, hasta las 3, para poder depositar la fianza, a lo que accedió la Audiencia de Barcelona, aunque finalmente tampoco llegó a tiempo a consignar el 1 millón de euros. Pero bueno, que ya lo ingrese cuando puede, le dijeron básicamente, ¿no? Decís también por aquí, deberían haberle puesto 100 millones de euros. Es que es bastante acojonante. Ya os digo, lo hablamos el otro día con Joaquín Bosch, que de repente, por tener 1 millón de euros, tú puedas violar a una chavala. Hostia, me parece
verdaderamente horrible y que en el sistema, desde luego, hay muchísimas cosas que revisar. Si se fuga, al juez se le puede pedir responsabilidades, no creo. No creo, porque al final lo que suele pasar en estos casos, aunque se les exija, es que no pasa nada, porque ellos se pueden acoger a que el derecho es interpretable. Y nos acordamos, ¿no?, del caso de la ley del solo sí es sí, y de tantas leyes o tantos casos similares que se han resuelto de formas diferentes. Se acogen a que la ley es interpretable y a que si dentro de la ley cabe esa interpretación que ellos han hecho, es perfectamente legal y se puede hacer, con lo cual es muy difícil, por eso os digo que es muy difícil que tengan responsabilidades. En algún caso muy extremo se les ha exigido una inhabilitación, o sea, que se haya demostrado que lo han hecho a mala fe, que lo han hecho coartados, que lo han hecho chantajeados por esa persona. Imaginaos, ¿no?, que Dani Alves es que le hubiera ofrecido a ese juez un dinero cuando saliera. Pero todo eso habría que demostrarlo para demostrar que ha habido una negligencia o un conocimiento de que se iba a cometer un delito posteriormente, claro. Entonces es muy complicado. Decir, le acabarán echando la culpa a Irene Montero, me imagino que ya se la están echando. De hecho, cuando le condenaron solo a 4 años y medio, le echaron la culpa, otra vez salió el nombre de Irene Montero y salió la defensa de la víctima a decir, esto no tiene nada que ver con la ley del solo sí es sí de Irene Montero. Al contrario, si no llega a ser por la ley del solo sí es sí, esa sentencia que vimos de no había consentimiento, y el consentimiento se puede dar hasta cuando ya estás desnudo y ya vas a ir a follar, puedes decir que no y puedes retirarlo. Si no hubiera habido la ley del solo sí es sí, este señor probablemente ni siquiera habría entrado en la cárcel, es lo que habría ocurrido, porque recordemos que el consentimiento se basaba en heridas, y recordemos que esta señora, lo vimos, no tenía heridas vaginales. En la heridita que comentaba aquella ministra de Defensa, si os acordáis, en aquella entrevista de la SER, que fue terrorífica, pues como no había esa heridita, muy probablemente, aunque había otras heridas en otras partes de su cuerpo, pues no se le hubiera hecho absolutamente nada. Spanish Revolution.